Durante el almuerzo, la voz de mi hija fue un susurro afilado. «Eres una miserable sin futuro. La nueva mujer de papá es mucho más elegante». Yo guardé silencio. Un silencio que se prolongó una semana, hasta que el Porsche de mi nuevo novio apareció aparcado frente a casa. Ese día, mi teléfono sonó 53 veces, pero a la única llamada que respondí fue a la suya, y mis únicas palabras fueron: «Me alegra que estés aquí». Me llamo Carmen. Tengo 62 años. Desde hace 5, mi única compañía en esta pequeña casa de 2 habitaciones es el eco de mis propios pasos. Un divorcio me despojó de casi todo, pero no me quejo. Aprendí a vivir con lo esencial. Lo que nunca imaginé es que sería mi propia hija la que se encargaría de recordarme, con cruel precisión, mi nueva realidad. Era un domingo por la tarde cuando Valentina me llamó para comer. 35 años, casada con un abogado de éxito, residente en una casa de $500,000 en el barrio más exclusivo de la ciudad. Cuando me invitó, pensé, con ingenua esperanza, que quizás simplemente extrañaba a su madre. Llegué al restaurante que había elegido, uno de esos lugares donde una ensalada cuesta lo que yo gano en 3 horas. Me había puesto mi mejor vestido, un azul marino de segunda mano que aún conservaba cierta dignidad. Valentina ya estaba en la mesa, la mirada clavada en su teléfono con esa impaciencia que yo conocía tan bien. «Llegas tarde», dijo, sin levantar la vista. Miré mi reloj. 12:05. El autobús se retrasó. Murmuré sentándome frente a ella. No tengo coche desde el divorcio. Roberto se quedó con todo, incluido el Honda que yo misma ayudé a pagar durante 15 años. Los primeros 20 minutos transcurrieron entre banalidades. Me habló de su trabajo, de sus planeadas vacaciones a Europa. Yo asentía, sonreía en los momentos adecuados, interpretando el papel que siempre me había tocado, el de la madre que finge que todo está bien. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. «Mamá», dijo, mientras diseccionaba con pericia su ensalada de langosta, «tengo que preguntarte algo». Su tono se había vuelto serio, casi clínico. «¿Has pensado qué vas a hacer con tu vida?» «¿A qué te refieres?» «A tu situación. Esa casita, tu trabajo en la floristería, el autobús». Sus ojos me escanearon con una mezcla de lástima y algo más que no supe descifrar. «Es un poco vergonzoso». Sentí el impacto en el estómago, pero logré mantener la compostura. «Valentina, estoy bien. Las cosas no han sido fáciles, pero me las arreglo». Ella suspiró, como si le hablara a una niña terca. «Mamá, el fin de semana fue el cumpleaños de Marcela, mi amiga de la universidad. Me preguntó por ti». Hizo una pausa. Le dije la verdad. Que papá se casó con Elena y es muy feliz. Elena es tan elegante, tan sofisticada. Tiene 38 años, es doctora. Viven en una casa preciosa con vistas al lago. El tenedor tembló en mi mano. Podrías haberle dicho que estoy bien, que soy independiente. Una risa seca, desprovista de humor, escapó de sus labios. ¿Independiente? Mamá, por favor. Trabajas 20 horas a la semana por una miseria. Vives en un sitio que parece que se va a caer. No tienes coche. No tienes vida social. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Eres una miserable sin futuro. Las palabras cayeron entre nosotras como piedras en un estanque. Las ondas se expandieron, tocando cada rincón de mi ser.
Valentina, mientras tanto, continuó comiendo como si acabara de comentar el tiempo. Elena, en cambio, prosiguió, es todo lo que una mujer debería ser. Tiene éxito, es guapa, tiene presencia, inspira respeto. Yo permanecía inmóvil, sintiendo cómo cada palabra era una nueva puñalada. Mi propia hija, la niña a la que había acunado en mis brazos, me comparaba con la nueva esposa de su padre y me declaraba un fracaso rotundo. No quiero herirte, añadió con una falsa gentileza. Pero tienes que ser realista. Ya no eres joven, no tienes carrera ni dinero. Quizá deberías pensar en mudarte a un apartamento para mayores. Sería más acorde a tu estilo de vida. El camarero se acercó. Valentina pidió un tiramisú. Yo negué con la cabeza. Era incapaz de tragar. Pago yo, dijo ella, cuando el camarero se fue. Obviamente. La palabra obviamente resonó en mis oídos como una campana fúnebre. La observé disfrutar de su postre, hablando ahora de sus planes para redecorar la oficina, como si la conversación anterior nunca hubiera existido. Al salir me dio un abrazo mecánico. Piensa en lo que te dije, mamá. Es por tu bien. La vi alejarse en su BMW plateado mientras yo esperaba el autobús. 45 minutos bajo el sol, con sus palabras repitiéndose en mi mente, como un eco infernal. Eres una miserable sin futuro. Esa noche, en mi pequeña sala, algo se removió en mi interior. No era solo dolor, era rabia. Era el despertar de una mujer que había dormido demasiado tiempo. Por primera vez en 5 años me pregunté si de verdad conocía mi propio valor. Los días siguientes fueron extraños. Las palabras de Valentina, en lugar de hundirme, empezaron a encenderme. El martes por la mañana, mientras arreglaba unos claveles en la floristería, llamó mi hermana Rosa. «Carmen, no te vas a creer lo que me dijo Valentina», empezó sin preámbulos. «Me llamó. Dice que está preocupada por ti, que estás en una situación económica muy difícil, que apenas tienes para comer». La sangre me subió al rostro. «Estoy bien, Rosa. Tengo mi trabajo. Tengo mi casa». «Bueno», vaciló mi Erkernasea. También me habló de Elena, la nueva mujer de Roberto. Me preguntó si creías que sentías celos o resentimiento. Después de colgar, me quedé paralizada entre las flores, sintiendo una humillación profunda. Mi hija no solo me había insultado, sino que ahora difundía una imagen patética de mí entre la familia. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Busqué la caja con los papeles del divorcio. Rebuscando entre documentos olvidados, mis manos encontraron un sobre que no recordaba. Dentro, una carta de un abogado, fechada 3 meses después de la sentencia. Mencionaba bienes no considerados en la división, un terreno en las afueras que había heredado de mi abuela. Me senté en el borde de la cama, leyendo una y otra vez. ¿Cómo era posible? Roberto y su abogado habían sido meticulosos, pero aquel terreno, heredado antes del matrimonio y siempre a mi nombre, había pasado desapercibido. Al día siguiente, con el corazón en un puño, llamé al bufete. El abogado original se había jubilado, pero su socio tomó el caso. «Señora Delgado», me dijo tras revisar los archivos. «Efectivamente, usted es la única propietaria de 2 hectáreas en el sector de Riverside. ¿No lo sabía?» «Lo sabía, pero creí que se había perdido en el divorcio». «No, los bienes heredados no entran en la sociedad conyugal, a menos que se mezclen. El título siempre estuvo a su nombre».
Sentí que el aire volvía a mis pulmones. ¿Y tiene algún valor? Bueno, el sector de Riverside ha crecido mucho. Permítame investigar y le daré una estimación en unos días. Colgué con las manos temblando. Durante 5 años me había creído despojada de todo. Pero quizá, solo quizá, había algo que ni Roberto ni yo recordábamos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Soñé que estaba de pie en un campo verde y extenso, bajo un cielo infinito. Estaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía libre. El viernes el teléfono de la floristería volvió a sonar. Era Valentina. «Hablé con tía Rosa», dijo, con un tono que pretendía ser conciliador. «Solo estoy preocupada por ti, mamá. No puedes seguir viviendo así. Seamos realistas. No tienes los recursos para ser independiente». Algo dentro de mí se había endurecido. «Tengo 62 años, Valentina, no 102. No necesito que me cuides». «Tal vez deberíamos hablar en persona», propuso. «Ven a cenar el domingo». Quería otra oportunidad para convencerme de mi fracaso. Pero esta vez, yo tenía un secreto. El lunes por la mañana llegó la llamada que lo cambió todo. Era el abogado. Sonaba emocionado. «Señora Delgado, tengo noticias excelentes. Su terreno está en una zona recalificada para desarrollo comercial. El valor estimado está entre 250 y 300.000 dólares. Se me cayó el teléfono. Tuve que agacharme para recogerlo del suelo, entre pétalos de rosa. «Y hay más», continuó el abogado, ajeno a mi conmoción. «Una constructora está comprando en la zona. Podrían hacerle una oferta muy competitiva. Si le parece, podríamos visitar el terreno juntos esta semana». Después de colgar, me quedé quieta, rodeada de flores. El mundo, de repente, había recuperado su color. 300.000 dólares. Era más que dinero. Era la prueba tangible de que mi futuro no estaba escrito. Era la sensación por primera vez en mucho tiempo de tener opciones. Hacía más de 10 años que no pisaba aquel lugar. No desde la muerte de mi abuela. Mi memoria apenas guardaba el vago recuerdo de una parcela de tierra, salpicada de árboles y cercada por una alambrada, vencida por el tiempo. Ese miércoles llegué temprano a nuestro punto de encuentro, una discreta cafetería cerca del centro. El abogado, según me había indicado, sería un hombre mayor, de cabello gris y con un maletín negro. Lo que no entraba en mis planes era sentarme en la mesa equivocada y acabar conversando con un perfecto desconocido. «Disculpe, ¿es usted la señora Delgado?», me preguntó un hombre al acercarse a mi mesa. Era alto, de mi edad. Quizá con el cabello entrecano y unos ojos azules que me resultaron extrañamente familiares. «Sí, soy yo», respondí, dando por sentado que se trataba del abogado. «No puedo creerlo», dijo él sentándose frente a mí con una sonrisa que de pronto lo trajo todo de vuelta. «Carmen Ruiz. Delgado ahora», corregí. «Carmen Delgado». Mi corazón se detuvo. «Jonathan Mendoza». No lo había visto en 42 años, pero su sonrisa era exactamente la misma que yo recordaba de nuestros 20. «Jonathan», murmuré como si estuviera viendo un fantasma. «¿Qué haces aquí?» «Ahora vivo aquí. Me mudé hace un par de años, después de jubilarme». Se inclinó hacia mí, estudiando mi rostro con esa intensidad que recordaba tan bien. «Estás increíble». Me sonrojé como una adolescente. «No digas eso. Estoy como una mujer de 62 años que ha conocido días mejores».
Estás exactamente igual que la Carmen que conocí en la universidad, insistió. Quizá con algunas líneas que te hacen más interesante, pero en esencia, la misma. Antes de que pudiera responder, apareció el verdadero abogado. Un hombre bajito y calvo que, sin lugar a dudas, no era Jonathan. La confusión se disipó en un instante. Jonathan había visto a una mujer sola en la cafetería y había creído reconocerme. Después de 4 décadas, había acertado. «Tengo que irme», le dije a Jonathan tras presentarlos. «Es una reunión de negocios». «¿Negocios?» Sus ojos se iluminaron con una curiosidad genuina. «¿Eres empresaria?» «No exactamente», respondí, sin saber cómo explicar la situación sin sonar patética. «Se trata de un terreno que he heredado». «Qué interesante. ¿Te importaría que te llamara más tarde?» «Me encantaría que nos pusiéramos al día». Le di mi número casi sin pensarlo. En ese momento, mi mente estaba en el terreno y en lo que podría significar para mi futuro. El terreno, resultó ser, era mucho más valioso de lo que había imaginado. Ocupaba una esquina estratégica, con acceso directo a una carretera principal y junto a una nueva zona residencial. El abogado me confirmó que la constructora estaba muy interesada y que probablemente harían una oferta formal en el plazo de una semana. Esa noche, mientras cenaba una sopa de tomate de lata en mi pequeña cocina, sonó el teléfono. Era Jonathan. «Espero no llamar demasiado tarde», dijo. No podía dejar de pensar en nuestro encuentro. «No es tarde», mentí. Solía acostarme a las 9, pero no quería sonar como la mujer mayor y sin vida social que mi hija Valentina decía que era. «Carmen, tengo que preguntarte algo. Espero que no te moleste mi curiosidad. ¿Cómo has estado todos estos años? ¿Eres feliz?» La pregunta me desarmó. Nadie me había preguntado si era feliz en años. «He estado bien», dije finalmente. «Esa no es una respuesta. Bien es lo que le dices al cajero del supermercado. A mi pesar me cheie. Es un timsie a reír. Tienes razón. La verdad es que han sido años difíciles. Me divorcié hace 5 y desde entonces estoy intentando encontrar mi camino». «Lamento lo del divorcio. ¿Fue duro?» «Muy duro». No sabía por qué le estaba contando todo aquello a alguien a quien no había visto en décadas, pero algo en su voz me transmitía una extraña seguridad. Mi exmarido se volvió a casar, con una doctora de 38 años. «Ah, uno de esos», dijo Jonathan con un tono que no era de lástima, sino de pura comprensión. «Déjame adivinar. Te hizo sentir invisible durante años, y cuando por fin se fue, te convenció de que la culpa era tuya, que ya no eras suficiente». Sus palabras no me golpearon con dolor, sino con la punzada certera del reconocimiento. «¿Cómo lo sabes?» «Porque mi exmujer me hizo exactamente lo mismo. Me dejó hace 8 años por su entrenador personal. De 28. Necesitaba alguien, según me dijo, que entendiera su pasión por la vida». Se rió, pero sin amargura. Tardé años en darme cuenta de que el problema no era que yo no fuera suficiente. El problema era que ella nunca me vio de verdad. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre su carrera como ingeniero civil, sobre los hijos que ya eran adultos y vivían lejos. Yo le hablé de Valentina, aunque omití los detalles más hirientes de nuestra última conversación. «¿Y qué haces para divertirte?», me preguntó casi al final. «¿Divertirme?». La palabra me sonó ajena.
No sé. Leo, veo la televisión. Cuido mi pequeño jardín. Carmen, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te apetecía? No porque fuera necesario, o responsable, o apropiado. Simplemente porque te hacía feliz. No supe qué responder. Sencillamente, no lo recordaba. Voy hacia hacerte una propuesta, continuó. El sábado hay un mercado de agricultores en el centro. Podríamos ir y después pasear por el parque, comer algo. Nada formal, solo dos viejos amigos poniéndose al día. Jonathan, yo no... No tienes que decidirlo ahora. Piénsalo. Te llamo mañana. Tras colgar me quedé sentada en el silencio de mi pequeño salón, contemplando las paredes que llevaba 5 años mirando. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté cómo sería salir de esa casa no por obligación, sino por deseo. Me pregunté cómo sería que alguien me viera no como una carga o una vergüenza, sino simplemente como Carmen. No como la exmujer fracasada de Roberto, ni como la madre decepcionante de Valentina. Solo yo. Esa noche soñé que tenía 20 años de nuevo. Jonathan y yo caminábamos por el campus universitario, riendo. En el sueño el futuro se extendía ante nosotros, como un horizonte de posibilidades infinitas. Al despertar, por un instante, no recordé dónde estaba. Luego, la vista de mi pequeño dormitorio, con la ropa sobre la silla vieja, me devolvió a la realidad. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, sentí el impulso de levantarme de la cama. Decidí ir al mercado con Jonathan. No por valentía ni porque estuviera buscando un romance, sino porque no recordaba la última vez que alguien había querido pasar tiempo conmigo sin un interés oculto. El sábado por la mañana me desperté temprano, con los nervios de una adolescente antes de su primera cita. Me probé 3 vestidos antes de decidirme por uno sencillo, de color verde, que rara vez usaba. Al mirarme al espejo, me sorprendí. No me veía mal. Distinta, pero no mal. Jonathan llegó a recogerme a las 10 en punto. Conducía un Porsche plateado, elegante pero discreto. Cuando abrí la puerta, me recibió con la misma sonrisa de la universidad. «Estás preciosa», dijo. Y lo dijo de un modo que me hizo creerle. El mercado era un hervidero de vida. Puestos de fruta fresca, flores vibrantes, artesanía local. Jonathan conocía a varios vendedores y me presentaba como mi amiga Carmen, de la universidad. Ni la exmujer de nadie, ni la madre de nadie. Simplemente Carmen. «¿Qué te apetece?», me preguntó junto a un puesto de quesos artesanales. «No lo sé», admití. Hace tanto que solo compro lo básico que ya no recuerdo qué me gusta de verdad. Entonces, vamos a averiguarlo. Compró pequeñas muestras de 6 quesos distintos, pan rústico, aceitunas y una botella de vino blanco. «Un picnic improvisado», anunció. Fuimos a un parque cercano. Extendió una manta que, al parecer, siempre llevaba en el coche para ocasiones como esa. Mientras comíamos, me habló de su trabajo, de los puentes que había diseñado. «¿Y tú?», me preguntó. «¿Trabajaste fuera de casa cuando estabas casada?». «Los últimos 10 años, sí. Era administrativa en una aseguradora». No le dije que Roberto siempre había menospreciado mi empleo, llamándolo un trabajito para mantenerse ocupada. «¿Te gustaba?». La pregunta me pilló por sorpresa. Nunca me había planteado si me gustaba o no. Era un trabajo. Pagaba las facturas.
Es una forma muy triste de pasar 40 horas a la semana, observó él. ¿Qué te habría gustado hacer si hubieras podido elegir? No sé. De joven quería estudiar diseño de interiores, pero a mis padres no les pareció práctico. Luego me casé y... bueno, las prioridades cambiaron. ¿Todavía te interesa? Supongo que sí. Siempre me fijo en los espacios, en cómo están organizados, en lo que los hace acogedores o fríos. Me detuve, sorprendida de mí misma por hablar de ello. Pero ya es tarde para cambiar de carrera. ¿Quién dice que es tarde? Jonathan me miró con seriedad. Carmen, tienes 62 años, no 92. Podrías vivir otras 2 o 3 décadas. ¿De verdad quieres pasarlas sintiendo que para todo es demasiado tarde? Sus palabras resonaron en mi cabeza el resto del día. Después del picnic paseamos, y me encontré hablando de cosas en las que no había pensado en años. Una clase de cerámica, un jardín de hierbas que cultivaba, mis viejos planes de aprender francés. Suenas como alguien que ha estado dormida mucho tiempo, me dijo de vuelta al coche. Y quizá lo había estado. Esa semana el abogado me llamó con la oferta del terreno. $280,000, con la posibilidad de cerrar el trato en 30 días. Después de impuestos me quedarían unos 220,000. Suficiente para comprar una casa pequeña. Suficiente para no volver a depender de nadie. Nuestros encuentros con Jonathan se volvieron una costumbre. No eran citas, sino un redescubrimiento mutuo. Fuimos a museos, a conciertos en el parque, a pequeños restaurantes que él conocía. Siempre pagaba él, con una naturalidad que eliminaba cualquier incomodidad. Una tarde, tomando un café, me hizo una pregunta que me dejó sin aliento. Carmen, ¿has sido feliz alguna vez en tu vida adulta? Por supuesto, respondí, casi por instinto. Cuando nació Valentina, cuando... No hablo de momentos felices, me interrumpió con delicadeza. Hablo de la felicidad, de esa sensación de estar donde perteneces, de ser quien realmente eres. Tardé en responder. Cuando por fin hablé, mi voz fue un susurro. No sé si alguna vez me he hecho esa pregunta. Yo tampoco, hasta hace unos años, admitió él. Después del divorcio, solo en aquella casa enorme, me di cuenta de que había vivido la vida que otros esperaban de mí. ¿Y ahora? ¿Eres feliz? Me estoy acercando, dijo, y algo en su mirada me hizo pensar que yo formaba parte de esa ecuación. Todo cambió durante la cuarta semana. Jonathan vino a recogerme para ir a una exposición, pero llegó más emocionado de lo habitual. Tengo una propuesta que hacerte, dijo, incluso antes de que saliéramos. Hay una casa en venta en mi barrio. Es pequeña, perfecta para una persona, con un jardín precioso y una habitación que sería un estudio ideal. El precio encaja con lo que sacarás del terreno. Jonathan, no puedo... Solo ven a verla, sin compromisos. La casa era perfecta. Podía imaginarme viviendo allí. Podía imaginarme siendo feliz allí. ¿Qué piensas?, me preguntó Jonathan en el salón. Pienso que es demasiado bueno para ser verdad, admití. ¿Por qué? Porque a mí no me pasan cosas buenas. Él se acercó y me tomó las manos. Carmen, mírame. Te pasan cosas buenas porque te las mereces. Has pasado tanto tiempo creyendo que no vales nada que has olvidado tu propio valor. Esa noche, tomé una decisión. Llamé al abogado y acepté la oferta. 2 días después,
En la floristería sonó mi teléfono. Un número desconocido. Al responder, reconocí la voz al instante. «Mamá, tenemos que hablar. Urgentemente». La voz de Valentina sonaba tensa, casi frenética. «¿Qué ocurre? ¿Está todo bien?» «Acabo de pasar por tu casa y he visto un Porsche aparcado fuera. Un Porsche plateado carísimo. ¿De quién es?» El corazón se me aceleró. «De un amigo». «¿Qué amigo? Tú no conoces a nadie con un coche así. ¿Qué está pasando?» «Valentina, no entiendo por qué...» «Te he llamado 53 veces desde ayer». Me interrumpió. 53, mamá. Y ni una sola llamada de vuelta. ¿Dónde has estado? Por primera vez en 5 años no le respondí de inmediato a mi hija. Por primera vez en mi vida adulta no sentí la necesidad de justificar mis actos ante alguien que, claramente, no me respetaba. «Valentina», dije, con una voz que ni yo misma reconocí. «Creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria». Llegó 30 minutos más tarde. No llamó a la puerta. Usó su llave y entró como si fuera su casa. La encontré de pie en medio de mi pequeño salón, con la mirada recorriendo el espacio, como si jamás lo hubiera visto. «Mamá, ¿qué demonios está pasando aquí?» Su tono ya no era condescendiente. Era nervioso. «Hola, Valentina», dije, sentándome en mi sillón sin invitarla a hacer lo mismo. «Qué alegría verte a ti también». Ella permanecía de pie, vibrando con una agitación que no podía disimular. «No juegues conmigo». Su voz era un tajo en el silencio. «Ese coche aparcado ahí, fuera vale más de $120,000. ¿De quién es?» «Ya te lo he dicho. De un amigo». «¿Qué amigo?», espetó. «Mamá, tú no tienes amigos con esa clase de dinero. De hecho, tú no tienes amigos». La frase se le escapó antes de que pudiera frenarla. Por una fracción de segundo, vi en sus ojos el destello de algo que podría haber sido arrepentimiento. «Tienes razón», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No los tenía, pero las cosas han cambiado. Valentina empezó a caminar de un lado a otro, un viejo hábito que la delataba desde niña cada vez que la ansiedad la devoraba. «Mamá, necesito que me digas qué está pasando exactamente. He estado investigando. Ese coche está registrado a nombre de un tal Jonathan Mendoza». «¿Y quién es Jonathan Mendoza?» La frialdad con la que pronunció su nombre me dolió más de lo que esperaba. «¿Investigando? ¿Has investigado la matrícula de mi amigo?» «Por supuesto que sí. ¿Esperabas que no me preocupara?» Mi madre, que apenas puede mantener su propio coche, de repente recibe visitas de hombres en Porsches. Tenía las mejillas encendidas por la frustración. Empezó a recitar, como si leyera un informe. «Jonathan Mendoza, 64 años. Ingeniero civil jubilado. Divorciado sin hijos a su cargo. Ingresos anuales estimados en $200,000 entre pensiones e inversiones». Me la quedé mirando, atónita ante el alcance de su pesquisa. «Valentina Auskoa, ¿has contratado a un detective privado?» «No ha hecho falta. Miguel tiene contactos. Conseguir información básica no fue difícil». Se detuvo frente a mí, cruzándose de brazos. «La pregunta es, ¿qué quiere de ti?» «Vamos, mamá, sé realista. Eres una mujer de 62 años sin un céntimo, sin carrera, sin propiedades. ¿Qué podría querer de ti un hombre así, excepto...?» Se interrumpió, pero yo sabía perfectamente cómo terminaba la frase. «¿Excepto qué, Valentina?»
excepto aprovecharse de tu desesperación. Las palabras cayeron como un latigazo. Mamá, esos hombres buscan a mujeres vulnerables, mujeres que se sientan agradecidas por cualquier migaja de atención. Te va a causar y, cuando se canse, te va a dejar peor de lo que estabas. En ese preciso instante, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue el dolor. Fue la rabia. Una rabia limpia, cristalina, que llevaba semanas acumulándose en silencio. Valentina, dije, levantándome despacio. Siéntate. No quiero sentarme. Quiero que me lo expliques. Siéntate, repetí, y esta vez mi voz sonó con un timbre que la hizo detenerse en seco y mirarme con los ojos muy abiertos. Se sentó en el borde del sofá, tensa como una cuerda. Voy a decirte un par de cosas. Comencé, caminando hacia la ventana para darle la espalda. Y vas a escucharme sin interrumpir. Lo primero, Jonathan no me está usando. Me está recordando quién soy. Mamá, sin interrumpir, dije con firmeza. Segundo, tienes razón en una cosa. No tenía amigos. ¿Y sabes por qué? Porque durante los 28 años que duró mi matrimonio, tu padre se encargó de convencerme de que yo no era lo bastante interesante como para tenerlos. Me convenció de que mi trabajo no importaba, de que mis opiniones no tenían valor, de que mi única función en la vida era cuidar de la casa y criar a su hija. Me giré para enfrentarla. Valentina había perdido el color. Y después del divorcio, continué, cuando creí que por fin tendría una oportunidad para descubrir quién era, mi propia hija me dijo que era una mujer patética y sin futuro. Yo no... Sí, lo dijiste. Hace 3 semanas, en ese restaurante. Dijiste que era vergonzoso vivir como yo vivo. Me comparaste con Elena, la nueva esposa de tu padre, y el veredicto fue que yo era completamente inferior. Mi voz se mantenía serena, pero cada palabra estaba cargada con el peso de años de dolor reprimido. Los ojos de Valentina empezaron a llenarse de lágrimas. Mamá, yo no quería... ¿No querías qué? ¿Herirme? ¿Humillarme? ¿Hacer que me sintiera como una carga para mi propia familia? Caminé hasta mi escritorio y saqué la carta del abogado. Y aquí está la tercera cosa que vas a descubrir hoy. Valentina. No soy la mujer sin recursos que crees que soy. Le tendí la carta. Vi cómo sus ojos recorrían el texto a toda velocidad. Vi el instante exacto en que llegó a la cifra. $280.000. Su rostro fue un torbellino de emociones. Confusión, incredulidad y, finalmente, algo que me dolió reconocer. Cálculo. «Tienes un terreno», murmuró. Tenía un terreno. Lo vendí la semana pasada. El dinero estará en mi cuenta el próximo viernes. Valentina me miró como si viera a una extraña. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? ¿Para que pudieras decirme cómo gastarlo? ¿Para que sugirieras invertirlo de forma responsable, bajo tu atenta supervisión? Me senté frente a ella. Valentina, llevas 5 años intentando convencerme de que no valgo nada. Has hablado de mí con mi propia hermana como si fuera una pobre mujer incapaz de cuidarse sola. Has utilizado mi situación económica como la prueba irrefutable de mi fracaso personal. Estaba preocupada por ti, dijo con un hilo de voz. No, no estabas preocupada. Estabas avergonzada, avergonzada de tener una madre que no cumplía con tus estándares de éxito. Me incliné hacia ella. ¿Sabes qué fue lo primero que me preguntó Jonathan la primera vez que hablamos por teléfono? Me preguntó si era feliz.
No si tenía dinero, ni éxito, ni si vivía en el barrio adecuado. Me preguntó si era feliz. Valentina se secó los ojos con el dorso de la mano. Mamá, sé que he cometido errores. No son errores, Valentina. Son decisiones. Decidiste verme como una vergüenza. Decidiste tratarme como si fuera inferior a ti. Decidiste creer que mi valor como persona dependía de mi cuenta bancaria. El silencio se instaló entre nosotras, denso y pesado. Finalmente, Valentina habló con una voz que apenas era un susurro. ¿Y ahora qué? Ahora voy a vivir mi vida, dije con sencillez. Voy a comprarme una casa. Voy a pasar tiempo con alguien que me ve como una persona completa, no como un proyecto de caridad. Voy a ser feliz. ¿Y nosotras? Eso depende de ti. Me puse de pie y caminé hacia la entrada. Si puedes aprender a respetarme, si puedes dejar de tratarme como si fuera tu responsabilidad, entonces quizá podamos construir una relación de verdad. Pero si vienes aquí esperando encontrar a la misma mujer que se quedaba callada mientras la insultabas, te vas a llevar una gran decepción. Valentina se levantó, despacio, como si estuviera en trance. Mamá, necesito tiempo para procesar todo esto. Tómate todo el que necesites. Abrí la puerta. Pero, Valentina, la próxima vez que vengas a mi casa, llama primero. Y la próxima vez que me hables, hazlo con respeto. La vi caminar hacia su coche, con los hombros caídos de una manera que no le veía desde que era una niña pequeña a la que acababan de regañar. Una parte de mí quiso correr tras ella, disculparse, volver a ser la madre complaciente de siempre. Pero en lugar de eso, cerré la puerta y me quedé allí, de pie en mi pequeño salón, sintiendo algo que no había sentido en décadas. Me sentí poderosa. Esa noche, cuando Jonathan llamó para preguntar qué tal había ido el día, se lo conté todo. La confrontación, la venta del terreno, las palabras que había guardado durante años y que por fin habían encontrado una salida. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí. Y por primera vez en mi vida adulta lo decía de verdad. 6 meses después de aquella confrontación, estaba de pie en la cocina de mi nueva casa, preparando café para 2. A través de la ventana veía mi jardín, donde había plantado rosas, hierbas aromáticas y un pequeño huerto. Jonathan estaba en el patio, leyendo el periódico en la mesa de hierro forjado que habíamos comprado juntos el mes anterior. La casa era exactamente lo que necesitaba. Pequeña, pero luminosa, con espacio suficiente para mí y para todos los proyectos que nunca me había atrevido a empezar. La habitación de invitados se había convertido en mi estudio de diseño, donde seguía cursos por internet y empezaba a aceptar pequeños encargos. Mi teléfono sonó justo cuando servía el café. Era Valentina. Habíamos hablado 3 veces en esos 6 meses. Conversaciones cortas, algo torpes, pero siempre respetuosas. Ella estaba aprendiendo a hablarme de otra manera, y yo a mantener mis límites. «Hola, mamá», dijo cuando contesté. Su voz sonaba distinta, más suave. «Hola, hija. ¿Cómo estás?» «Bien. Quería preguntarte una cosa». Hubo una pausa. ¿Estarías libre para comer la semana que viene? Hay cosas de las que me gustaría hablar contigo. Claro. ¿Qué día te viene bien? ¿El martes? Y, mamá, me gustaría conocer a Jonathan.
Si a ti te parece bien, claro. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Me encantaría que lo conocieras. Tras colgar, salí al patio. Jonathan levantó la vista del periódico y me sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a Kilamar, no solo porque iba dirigida a mí, sino porque representaba todo lo que yo había descubierto sobre mí misma en los últimos meses. Era Valentina, le dije sentándome a su lado. Quiere conocerte. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Nerviosa, esperanzada, cautelosa. Me recosté en la silla, sintiendo el sol de la mañana en el rostro. Un poco de todo, pero ya no le tengo miedo. Jonathan asintió. En estos meses había llegado a conocer toda la historia de mi relación con mi hija, y su escucha había sido uno de los bálsamos más curativos. Nunca me dijo que debía perdonar y olvidar. Nunca minimizó el daño que me habían hecho sus palabras. Simplemente estuvo a mi lado mientras yo procesaba años de dolor y encontraba mi propia voz. ¿Recuerdas lo que te contesté la primera vez que me preguntaste si era feliz? Le pregunté. Que no sabía si alguna vez te habías hecho esa pregunta a ti misma. Sí. Bueno, pues ahora ya sé la respuesta. Lo miré, sintiendo una profunda serenidad. Soy feliz, Jonathan. Por primera vez en mi vida adulta, soy genuinamente feliz. Él tomó mi mano. Y yo soy feliz contigo. Nuestra relación había evolucionado de forma natural, sin presiones, sin expectativas irreales. Simplemente éramos dos personas maduras que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando. Él me veía como una persona completa, con ideas interesantes, una perspectiva valiosa y sueños que merecían ser perseguidos. Una semana después, me encontré en el mismo restaurante donde Valentina me había humillado meses atrás. Pero esta vez, todo era diferente. Esta vez, llegué en el Porsche de Jonathan, que él me había enseñado a conducir. Llevaba un vestido nuevo, comprado sin mirar el precio. Esta vez, no llegué como una mujer que pide perdón por existir. Valentina ya que estaba allí. Ayer, también ella parecía distinta. Menos arrogante, menos segura de sí misma. Cuando nos vio acercarnos a la mesa, se levantó, nerviosa. «Mamá», dijo, y por primera vez en años me abrazó de verdad. «Estás radiante». «Gracias, hija». Me giré. «Te presento a Jonathan Mendoza». «Jonathan. Ella ya es mi hija, Valentina». Jonathan le tendió la mano con una sonrisa cálida. «Un placer, Valentina. Tu madre habla mucho de ti». Nos sentamos, y los primeros minutos la conversación fue cautelosa. Pero poco a poco, mientras Jonathan contaba anécdotas de su trabajo y le hacía a Valentina preguntas sinceras sobre su carrera, la tensión empezó a disiparse. «Jonathan», dijo Valentina en un momento dado, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Qué ves en mi madre?» La pregunta fue directa, sin malicia, nacida de una curiosidad genuina. Jonathan me miró con esa intensidad que me hacía sentir la única persona en el mundo. Veo a una mujer que ha pasado por mucho, pero que nunca ha perdido su capacidad de amar. Veo a alguien que es más fuerte de lo que ella misma cree, más interesante de lo que le han hecho creer, y mucho más valiosa de lo que jamás le dijeron. Hizo una pausa. Veo a Carmen, no como la sombra de otras personas, sino como la mujer que realmente es. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas.
Mamá, yo nunca te vi así. Lo sé, dije con suavidad, pero ahora puedes aprender al hacerlo. He estado yendo a terapia, confesó de repente. Después de nuestra última conversación, me di cuenta de que había cosas de mí misma que necesitaba entender. Se secó una lágrima con la servilleta. Entendí que la forma en que te trataba tenía más que ver conmigo que contigo. ¿Qué quieres decir? Tenía miedo de acabar siendo como tú. Las palabras salieron en un susurro. Tenía miedo de que, si no me distanciaba, si no te veía como un fracaso, yo también podría terminar, bueno, como yo pensaba que habías terminado tú, abandonada y sin valor. Yo asentí, incapaz de hablar. Hija, dije alcanzando su mano sobre la mesa, yo nunca que he estado abandonada ni he carecido de valor. Solo estaba perdida. Y a veces, una necesita perderse para poder encontrarse de verdad. La comida duró 3 horas. Hablamos del pasado, pero, sobre todo, hablamos del futuro. Valentina me contó problemas de su matrimonio que nunca había mencionado, presiones en el trabajo, miedos que llevaba tiempo arrastrando en silencio. Yo le hablé de mis planes para mi pequeño negocio de diseño, de los viajes que Jonathan y yo estábamos planeando, de la sensación de despertarme cada día con ilusión. Mamá, dijo Valentina mientras nos preparábamos para irnos, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿Como una madre y una hija de verdad? Me encantaría, le dije, pero con una condición. ¿Cuál? Que me veas como Carmen, no solo como tu madre. Soy una persona completa, con una vida propia y mis propias decisiones. Puedes no estar de acuerdo conmigo, puedes preocuparte por mí, pero tienes que respetarme. Acepto, dijo. Y esta vez, cuando nos abrazamos, sentí que abrazaba a mi hija por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, mientras Jonathan y yo paseábamos por nuestro barrio después de cenar, reflexioné sobre cuánto había cambiado todo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije, deteniéndonos frente a una casa con un jardín precioso. Durante años pensé que mi vida se había terminado cuando Roberto me dejó. Creí que mis mejores años habían quedado atrás, que solo me quedaba existir hasta el final. Miré las primeras estrellas que punteaban el cielo, pero resultó que mi verdadera vida ni siquiera había empezado. ¿Y ahora? Ahora tengo planes, tengo sueños. Tengo una relación con mi hija basada en el respeto mutuo. Tengo un hombre que me quiere por quien soy. Lo miré y sonreí. Y por primera vez en 62 años, me tengo a mí misma. Jonathan me besó bajo la luz de una farola. Y por un instante me sentí como si tuviera 20 años otra vez. No porque quisiera volver al pasado, sino porque por fin había encontrado la libertad de ser quien siempre debía haber sido. Mientras volvíamos a casa, cogidos de la mano, pensé en la mujer que era hacía apenas un año. Una desconocida. Aquella mujer que guardaba silencio ante los insultos de su propia hija. La que se había convencido de no merecer amor ni respeto. La que pensaba que su historia había llegado a su fin. Esa mujer tuvo que morir para que la verdadera Carmen pudiera nacer. Y por primera vez en mi vida, no pedí perdón por ocupar mi lugar en el mundo.